Excelente día tengan todos y todas nuestras asistentes. Transmitimos desde el Jardín del Arte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. En representación de la Secretaría de Investigación y Posgrado, es que les damos la más cordial bienvenida a este último día de actividades correspondiente a esta tercera etapa de Polinterpares 2024, llamada Promoviendo la Difusión, con una modalidad de sesiones y actividades académicas tanto presenciales como virtuales. Es momento de continuar con el programa de actividades y vinculación entre pares y la comunidad politécnica. Para ello, daremos inicio a la participación del doctor David Salvador Cruz Rodríguez. Su línea es Investigación e Incidencia Social. Pero vamos a conocer un poco más referente a su trayectoria profesional. Doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 1, forma parte del Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria del IPN. Ha sido asesor de diferentes colectivos de la economía social y solidaria, tanto en el Programa Social de Fomento, Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y Solidarias, como de los proyectos de la Escuela Abierta y Economía Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Actualmente es profesor colegiado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, coordinador del Seminario de Economía e Innovación Social, 6, del Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria, Vida y Saberes, que tienen sede en la UPICSA del IPN. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, muchas gracias a la Secretaría de Investigación y Posgrado por hacerme la invitación a participar en este evento de Polinterpares 2024, que bueno, tiene esta característica de llevar la actividad investigativa que hacemos en el Politécnico entre diferentes comunidades de aprendizaje. Y tiene mucho que ver con lo que les voy a platicar el día de hoy. Mi conferencia se llama Investigación e Incidencia Social y lo voy a dividir en dos apartados, uno un poquito conceptual, teórico, y el siguiente ya hablando de algunas experiencias que hemos tenido, y hablo en plural porque es un grupo de investigación, con respecto a estas temáticas. Bien, para empezar me gustaría también conocer qué tanto están de acuerdo con esta afirmación. Quiero partir con esta afirmación, que después la voy a convertir en otra cosa. En el mundo, toda la investigación científica que se realiza sirve para resolver problemas más apremiantes y representa los intereses de la sociedad. Levante la mano. ¿Quién está de acuerdo que toda la investigación científica tiene estas características? A ver, ahora levante la mano. ¿Quién opina que no toda la investigación científica se orienta? ¿Ya? Bueno, casi nadie, por los que no alcanzan a ver, casi nadie dice que en el mundo toda la investigación científica que se realiza está encaminada a resolver los problemas apremiantes y representativos. Pero yo la dejo como una pregunta, ¿no? Hicimos una primera aproximación, vamos a ver qué tanto esto es una afirmación o una negación. Bien, algunas aproximaciones para resolver esta pregunta de si la investigación científica en su historia ha estado orientada a la resolución de problemas y representa los intereses de la sociedad. Pues veamos un poquito de historia. Si no la conocen, seguramente muchos no la conocen, pero bueno, es conocida también como la Dama de Hierro, primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido, que se llama Margaret Thatcher. Ella afirmaba, es una política muy reconocida en la década de los 80s, y bueno, creo que en la actualidad todavía tiene mucha gente que sigue sus preceptos, ¿no?
¿Qué decía alguna de sus frases célebres? Ella decía que la sociedad no existe, ¿no? Que solo existen hombres y mujeres individuales, que si queremos tener una idea de qué es lo social, estamos algo equivocados, porque en realidad lo social para ella sería como la suma de individualidades, ¿no? Cabe señalar que, bueno, históricamente ustedes que estudian un poquito esa parte, saben que además fue la promotora de un modelo económico que después llegó a todo el mundo, que se llama el neoliberalismo, ¿no? Que también tenía sus fundamentos dentro de la economía con Hayek y otros economistas, austriacos sobre todo, ¿no? Pero bueno, ahí nos da un acercamiento. Si contestamos la pregunta de si toda la investigación científica está relacionada para resolver problemas sociales, pues a lo mejor Thatcher diría no, no tiene que ser, porque además la sociedad no existe, ¿no? La investigación tendría que estar orientada solamente a satisfacer necesidades individuales y punto, ¿no? Bien, otro autor, otro personaje que seguramente sí han escuchado, se llama Nicolás Maquiavelo. Él se le atribuye esta frase, decía: la ciencia solo debe estudiar la realidad, pero no debe decirnos qué hacer. Esto es tarea de los políticos, ¿no? Y entonces, ante esta pregunta, igual Maquiavelo diría, pues la ciencia no tiene por qué resolver los problemas sociales, ¿no? Eso ya le toca a otras personas, pero no a los científicos, ¿no? Y bueno, de ahí también el adjetivo de maquiavélico, no sé por qué saldría, pero bueno, tiene algo que ver, ¿no? Por otro lado, está la UNESCO, que es la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que dentro de su agenda tienen una perspectiva de crear conocimiento a través de la ciencia, porque esta permite encontrar soluciones a los desafíos económicos, sociales, aquí resalto lo social, ambiental de nuestro tiempo, y al mismo tiempo propicia herramientas para el desarrollo sostenible y las sociedades más verdes o sustentables, ¿no? Entonces, de alguna manera la UNESCO, que se funda después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una concepción distinta de que la ciencia sí tiene que ver en la resolución de desafíos económicos, sociales y ambientales. Y por último, cito pues un divulgador de la ciencia estadounidense, es un poco famoso, escribe muchas de sus columnas en el New York Times, me parece, y difunde mucho la investigación científica. Él en una entrevista dice: la ciencia no es neutral, tiene efectos sociales, por lo que los científicos tienen que tener en cuenta cómo la historia y los factores sociales moldean la ciencia y los efectos inesperados que ésta puede tener, ¿no? Zimmer pues, lo comenta obviamente en un contexto más contemporáneo, más presente. También pues ha vivido todas las consecuencias positivas y negativas de los desarrollos científicos y se dedica a divulgar la ciencia. Entonces, para él diría, la ciencia, no toda la ciencia, en efecto, como muchos levantaron la mano, pues está orientada hacia resolución de problemas. Sin embargo, es un papel fundamental de la actividad de investigación y de ciencia. Bien, regresando un poquito a la UNESCO, porque también me parece muy interesante que este tipo de eventos de investigación y posgrado se lleven a cabo en este tipo de recintos. Retomo un poquito de las publicaciones que han sido clave en la UNESCO en los últimos años, y si ustedes se dan cuenta, están hablando acerca de temáticas como gestión del agua para la prosperidad y la paz, también acerca de la biodiversidad para hacer las paces con la naturaleza a través del desarrollo científico. Un tema también muy interesante de la carrera contra el reloj para un desarrollo más inteligente, porque tenemos ante nuestro futuro pues, un desafío muy importante ambiental, y también un tema que se llama matemáticas para la acción, apoyando la toma de decisiones basada en la ciencia, ¿no? Entonces, UNESCO dentro de sus actividades tiene muy presente que la actividad científica tiene mucho que hacer para dar solución a ciertas problemáticas e incidir en la sociedad de manera positiva. Además, por eso les digo que es bien interesante que estemos hoy aquí,
Hay un premio que se llama UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet, que justamente, no sé si recuerdan, pues se llama Centro Cultural Jaime Torres Bodet, donde estamos ahorita. Él fue director general de la UNESCO en algún tiempo y recientemente, bueno, ya tiene algunos años, hay un premio con su nombre. Y si se dan cuenta, dice el premio Jaime Torres Bodet en las ciencias sociales, humanidades y artes. Y justamente resalta pues esta intención de que la ciencia también tenga repercusión en la sociedad, ¿no? Bien, hay un concepto, hay un, pues digámoslo así, toda una serie de investigadores y organizaciones que se han interesado en que la ciencia tenga un papel preponderante también en nuestra sociedad. No tanto como decía Maquiavelo, que ustedes solamente dedíquense a describir cómo es la realidad y otras personas se van a dedicar a qué hacer con ese conocimiento, sino que muchos, en todo el mundo, muchos investigadores y agencias de investigación han promovido algo que se llama ciencia como bien público global. De hecho, este grupo de científicos y organizaciones redactaron un manifiesto sobre la ciencia como bien público global en el 2023 y ahí resalta que justamente la construcción colectiva de un ecosistema científico es fundamental para que la ciencia tenga esta cualidad de bien público, es decir, que se asegure la participación de la ciudadanía en el desarrollo científico. Esto a lo mejor puede parecer un poco lejano o idílico, porque dirán, pues la ciencia solo la hacen los científicos, ¿no? La sociedad no tiene que participar ahí, diría a lo mejor Maquiavelo y Thatcher. Pero, sin embargo, hemos reconocido que los efectos que tiene la ciencia y el desarrollo del conocimiento en la sociedad son sumamente importantes, que no podemos dejar a la sociedad sin participar en este proceso, ¿no? Entonces, en este manifiesto se habla justamente de que la ciencia como bien público global se va a construir dándole la participación a las personas, también invitando a la comunidad investigadora para que su esfuerzo se reconozca, para preservar bajo un modelo de comunicación en beneficio de las sociedades, y esto lo remarco porque es justamente parte de la pregunta, y que da pautas y condiciones que permitan controlar que el conocimiento regrese a quien lo produce, a quien se debe y a quien lo sostiene con fondos públicos. Esto también tiene implicaciones muy importantes, sobre todo para la investigación científica pública, ¿no? Que está financiado a través de instituciones públicas como las universidades, el Politécnico, los centros de investigación pública, etc. Unas características que resalté ahí de la ciencia como bien público, y esto lo han caracterizado mucho porque ha habido algunos debates de que el conocimiento no puede ser un bien público, sino que tiene que monopolizarse. Si saben lo del monopolio, pues es tener control único. Pero en el manifiesto sobre la ciencia como bien público dicen: el conocimiento tiene dos características que lo pueden hacer bien público. Primero, la no exclusión, es decir, el conocimiento tiene la cualidad de poder llegar a todas las personas, a todas las sociedades, obviamente mediante los mecanismos que son adecuados de difusión y de divulgación, sin excluir a nadie, ¿no? O sea, el conocimiento que tiene una persona también lo puede tener otra, y lo puede tener otra, y lo puede tener muchas personas. Esa es la no exclusión. Y la no rivalidad quiere decir que no va a pasar más allá si las personas generan más conocimiento y no necesariamente ese conocimiento se va a empalmar con el otro, ¿no? O sea, a la sociedad no le hace daño tener más conocimiento, al contrario, le hace bien tener mucho más conocimiento. Entonces, la no rivalidad también implica de que no necesariamente afectas a una persona por generar más conocimiento, sino aquí se está hablando de un bien público, de un bien social. Bueno, entonces nos vamos acercando un poquito como a responder a esta pregunta que les hacía al inicio. Sí, en efecto, no toda la investigación científica tiene como objetivo dar solución a los problemas sociales. Y esto tal vez tiene explicaciones que van más allá de esta conferencia, pero sí es indispensable reconocerlas. Ahora,
todo este tema ha generado también una serie de, yo le llamo, nuevas modalidades de la investigación o nuevos métodos para hacer investigación bajo este enfoque de ciencia como bien público global. Y lo pongo entre comillas nueva porque no necesariamente son recientes. Lo digo nueva porque son nuevas incluso para ciertas comunidades epistémicas o comunidades de investigación. Una de ellas es la ciencia ciudadana. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado de alguna aplicación como por ejemplo para tomar foto de las aves, de las plantas, ¿no? ¿No se acuerdan de alguna aplicación que tenga esas características? Y que se van compartiendo esa información para tener un desarrollo, para tener un registro de qué tipo de aves, animales, plantas están en tu comunidad, ¿no? ¿Nadie había escuchado de esa aplicación? Bueno, existe una aplicación que tiene esas características. Bueno, tiene elementos de ciencia ciudadana porque tiene las características de que los ciudadanos, los científicos se vuelven, más bien los ciudadanos se convierten en científicos también, son aquellas que ejercen su derecho y responsabilidad para participar en esfuerzos científicos colectivos, ¿no? Y hay toda una tendencia, no nada más en México, en Europa, en Sudamérica, en Asia, de impulsar la ciencia ciudadana, es decir, que nosotros como ciudadanos, habitantes de una ciudad, de un pueblo, de una nación, también contribuimos en la elaboración del conocimiento científico, que además sirve para resolver nuestras problemáticas locales y también globales, ¿no? Por ejemplo, si hay extinción de especies, ayuda mucho que la gente logre documentar, monitorear en dónde está pasando, qué características tiene, y entonces hay una tendencia muy fuerte de ciencia ciudadana, también en temas sociales como delitos, también situaciones demográficas, cambios demográficos en la sociedad. Entonces empieza a participar la ciudadanía dentro de la creación de la ciencia. Hay otro concepto que se llama coinvestigación y ahí también tiene algunas características un poquito distintas a la ciencia ciudadana, pero se trata de impulsar la producción de saberes en consonancia con la producción de colectivos cognoscitivos. A lo mejor suena algo raro de esto de sujetos cognoscitivos, pero la coinvestigación, y lo vamos a ver al final ya en algunos casos que hemos estado llevando a cabo, tiene que ver con hacer partícipes a las personas con las cuales llevamos a cabo la investigación dentro de este proceso. Y tiene implicaciones, a lo mejor para los de doctorado ya es más común estos conceptos, pero tiene implicaciones epistemológicas, es decir, en las asunciones, en los supuestos sobre los cuales nosotros consideramos que se crea el conocimiento. Por lo general, el científico tiene objetos de estudio, ¿no? En las ciencias naturales es más común, ¿no? Ahorita estamos hablando más de ciencias sociales, pero en las ciencias sociales también a veces se reproduce esa lógica de tú eres mi objeto de estudio, ¿no? Una persona, un ser humano, una comunidad. Entonces desde ahí se crea una separación entre el saber que está encarnado en el científico y el objeto que puede ser una comunidad, un grupo de personas o un fenómeno social. Esa forma de ver a la ciencia para la investigación, en vez de ayudar a producir sujetos cognoscientes, genera nada más sujetos-objeto de investigación, pero no genera justamente una relación, digamos, que sea todavía más productiva o digamos más interesante también para generar más conocimiento. Entonces la coinvestigación promulga esto, ¿no? Superar esta idea de que el científico es el que aporta el conocimiento y la sociedad es el objeto de estudio sobre el cual se extrae el conocimiento. De hecho hay una serie de críticas por la cual surge también toda esta serie de nuevas modalidades y una de ellas, si les gusta este tema, pues investigarlo, es lo que le llaman el extractivismo académico, ¿no? O sea, este concepto de extractivismo académico también se ha puesto un poquito en boga porque implica, sí saben que el extractivismo, por ejemplo, en la minería se da mucho, ¿no? Llegan empresas extranjeras, toman los recursos naturales de otro país y se van y dejan pues como un tema ambiental ahí fuerte. Entonces, algo parecido sucede, pero en el campo del conocimiento. Los científicos llegan, extraen la información, se la llevan
y pues en la comunidad donde se extrajo la información no se sabe si eso benefició, afectó o qué pasó. Entonces, por eso estas nuevas modalidades de investigación se vuelven necesarias justamente para hacer incidencia social. Otra de las nuevas modalidades o enfoques es esto que se llama investigación acción participativa, y tiene que ver con la inserción del investigador en la comunidad, tener conciencia sobre sus condiciones históricas y estructuras sociales. Esto también implica cambiar un poquito el chip o esta idea muy estereotipada, a mi parecer, que se ha generado de un científico. Un científico, si alguien cierra los ojos y piensa que es un científico, pues imagina a alguien con bata, lentes y prácticamente antisocial, ¿no? Antisocial en términos de sus relaciones sociales, ¿no? Pero esto también se extrapola en la idea de, pues no tiene nada que correlacionarse con su entorno, ¿no? Porque es un científico, o sea, al menos eso se piensa. Sin embargo, la investigación acción participativa dice, no, el investigador debe de tener en cuenta que se está insertando en una comunidad, tiene también que saber en qué condiciones históricas lo hace y qué repercusiones tiene esa actividad que lleva a cabo. Porque ¿qué pasaría si no lo hace? Pues pasa esto del extractivismo académico por un lado, pero también en otros casos se llega, más que incidir socialmente de manera positiva, se incide socialmente de manera negativa. Y esto lo vamos a platicar más adelante porque hemos entrado a comunidades alejadas en el estado de Guerrero, en Puebla, y decimos, somos científicos. E incluso aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, nos han dicho, ya no queremos a los científicos tanto porque han venido y no hemos visto que verdaderamente atiendan ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos lleva a plantear este tipo de incidencia. Por último, un concepto que se llama la investigación transdisciplinaria, que tiene que ver con, sí, lo interdisciplinario, o sea, trabajar entre diferentes disciplinas y más allá de ellas, pero además también reconocer que el conocimiento, si bien el más importante en nuestra actualidad se genera en el entorno científico, hay otro tipo de conocimientos también útiles, también que pueden ser benéficos para las investigaciones, y más que llegar, hay un autor que se llama Enrique Dussel que él habla del epistemicidio, ¿no? Que llega el investigador y prácticamente acaba, mata los otros conocimientos, ¿no? Y eso, en vez de ayudar a hacer incidencia social, pues la limita, ¿no? Y la transdisciplina tiene que ver con eso. Bueno, algunos principios de la coproducción, es otra modalidad, nada más para que tengamos una idea general, y ya después de esto vamos a entrar a algunas experiencias. La dialogicidad es esto que les decía, pensar que el sujeto como sujeto de conocimiento y no como objeto de conocimiento, no como algo sobre lo cual yo voy a extraer su información solamente para llevar a cabo los objetivos de la investigación. Y la dialogicidad tiene que ver con diálogo, ¿no? Y el diálogo implica el reconocimiento del otro. Y hay toda una serie en las ciencias sociales también que nos ayudan al reconocimiento como del otro, pero que pues en la filosofía moderna pues se ha dejado de lado, ¿no? Ya vemos también muchas consecuencias al respecto. El colectivo saber o el saber colectivo es otra de los principios de la coproducción, y tiene que ver con el reconocimiento del colectivo, lo que decíamos hace un momento, como productor intelectual en la relación social de conocimiento. O sea, la actividad científica al final de cuentas es una relación social, ¿sí? Y sí hacemos incidencia de alguna manera, aunque no lo queramos, como científicos. Ahora, hacer incidencia social desde la perspectiva que estamos hablando es algo diferente, porque la incidencia social tiene que ver con un compromiso también del investigador en buscar esos efectos positivos en la sociedad, no aislarse, no como decía, más bien como decía Seaman, la ciencia no es neutra, ¿no? La ciencia guarda también una serie de convicciones, de intereses, de perspectivas, y esto también hay que visibilizarlo para que la ciencia sea más, y es paradójico, más objetiva, ¿no? Entonces, otro de los aspectos es la politicidad.
que es el conocimiento como producto de una praxis creativa, por lo tanto política en tanto transformador. Aquí la politicidad no es que el científico ahora ya tiene que abanderarse en un partido político y entrar en la política de partidos, no, tiene que ver con que el científico reconozca que lo que hace tiene efectos de transformación en lo social, en la sociedad. Y si no lo reconoce, pues entonces se pierde esa politicidad del científico o del investigador. Si la reconoce, es que entonces integra la politicidad. Otro de los aspectos, bueno, de esto lo tengo de Bialakowski y Montelongo del 2020, es la reapropiación del saber. Aquí tiene que ver un poco con la transdisciplina, conocimientos que han sido negados, que han sido dejados de lado por a lo mejor el progreso científico, que a veces va sobre una sola vía. La reapropiación tiene que ver con reincorporar esos saberes que a lo mejor se dejaron junto con los conocimientos actuales. Y no es coincidencia que en la actualidad eso se esté dando en muchos lugares del mundo, ¿no? Hay todo un trabajo, por aquí seguramente habrá gente que trabaje, y he escuchado investigadores que trabajan sobre todo con la medicina tradicional, porque se había dejado todo ese conocimiento como no científico y se trabajó pues ya con la lógica de laboratorio, ¿no? Y regresan los científicos a reconocer que en esos lugares donde se daba la medicina tradicional sí había un conocimiento o hay un conocimiento que viene de muchos años y que sí tiene aportaciones, sí tiene una coherencia, sí tiene una lógica que puede aportar al conocimiento global científico. La equidad es otro de los elementos. Los individuos sociales como protagonistas del conocimiento con derecho a participar en el progreso científico. Esto de ver la ciencia como un derecho público global, pues tiene que ver con la equidad. No generar contextos en los que unos sí pueden tener ese conocimiento y otros no lo pueden tener, el de exclusión, ¿no? Porque ya perderemos ese sentido de bien público global. Entonces la equidad es otro de los aspectos. Bueno, ¿qué implica la incidencia social? Bueno, a mi parecer son estos puntos, pueden ser más, pero a mi parecer son estos primeros. Cerrar las brechas, ¿no? Reconocer que el papel científico, del científico social, tiene mucho potencial y de hecho en la actualidad es como que el rol social que tiene más potencial para disminuir nuestros problemas sociales como la injusticia social, promover la participación de los miembros de las comunidades, incrementar el empoderamiento de la sociedad para que, como hoy se hablaba en la conferencia de la mañana, y de hecho Omar hacía una pregunta a estudiante de doctorado, ¿qué hacemos con tanta desinformación, ¿no?, de los medios y que lo que les decía en la clase, la era de la posverdad y toda esta cuestión? Pues si los científicos o los investigadores no empoderamos a la sociedad con el conocimiento de base científico, pues es muy fácil que la sociedad se vea manipulada por la información falsa, ¿no? Entonces ahí tenemos un rol muy importante que hacer más como científicos sociales. Otro de la incidencia es la democratización del conocimiento, también parte de la equidad, desde la participación en su creación. Es decir, no solamente, esa es una de las críticas que a veces se le hace a algunos métodos de la ciencia ciudadana, de que solamente participa la ciudadanía en algunos pasos del proceso de investigación, como recolectar datos. Pero la democratización del conocimiento va más allá. La ciudadanía, además de recolectar datos, puede generar muchos elementos positivos para diseñar incluso investigación desde la participación, desde el diseño de las investigaciones, desde el diseño de los métodos. Y también consulta con principios de apropiación social, es decir, democratizar es asegurar que no solamente mi investigación acabe en un paper que después a lo mejor se publica en inglés y lo leen la comunidad científica y la población de México, qué aportes en el conocimiento tiene, ¿no? ¿Cómo hago que ese conocimiento también llegue a las demás personas? Y esto pues con la intención de evitar este monopolio del saber, ¿no? Otro de los elementos, la transformación de la realidad.
reducir los gastos de los productos. Bueno, la transformación de la realidad no es solamente reducir los gastos de los productos de repuesto, ahí se me fue, sino es más bien esto que les decía, la capacidad que tiene la actividad científica, porque unos dicen estamos en la era del conocimiento. ¿Cuál es, digámoslo así, el activo más importante? Pues el conocimiento. ¿Quién genera el conocimiento en la actualidad? Sobre todo la institución científica. ¿Y dónde está enfocada en México la institución científica? Pues en nuestras universidades públicas, sobre todo, ¿no? Y en el ecosistema de instituciones de educación superior, centros de investigación, etcétera. Algunas empresas hacen investigación, pero no es como en otras sociedades, que las empresas hacen mucha investigación y desarrollo. Aquí también hay que ser hasta críticos en esa parte, porque nuestras empresas privadas no hacen la investigación científica que en otros lugares hacen, ¿no? Si no, bueno, ya no quiero llegar a ese tema, mejor en otra conferencia platicamos de eso, pero tiene que ver con la transformación de la realidad, ¿no? Y la creación de nuevas relaciones sociales. Aquí un profesor de la UNAM, González Casanova, habla de que la ciencia genera también nuevas relaciones sociales a través de la organización del saber hacer y de las redes de colectivos que posibilitan nuevos sentidos. Es decir, el conocimiento también va acompañado de nuevas formas de entender nuestra realidad, nuevas formas de entender nuestros problemas, nuevas formas de entender las causas de estos problemas y por lo tanto nuevas formas de encontrar soluciones. Entonces, se generan incluso hasta otro tipo de relaciones sociales al permear este conocimiento en la sociedad. Entonces, eso también implica la incidencia social. Bien. Ahora sí vamos a hablar de las experiencias. Como les decían al inicio, varios profesores de la UPIXA, de la Escuela Superior de Economía y de otras unidades, hicimos un grupo de investigación en cooperativismo y organizaciones de la economía social y solidaria que se llama GCOPS. Y en un video ahí explicamos así resumidamente en 1 minuto y medio un poco de lo que hemos hecho. Entonces, si nos ayudan a reproducirlo, por favor. Grupo de investigación en cooperativismo y organizaciones de la economía social y solidaria. GCOPS es un equipo interdisciplinario de investigadores del Instituto Politécnico Nacional, IPN, interesado en el estudio e intervención de las sociedades cooperativas, el emprendimiento de organizaciones sociales y los ecosistemas de la innovación social y cooperativismo. Nuestra misión es desarrollar investigación y vinculación sobre cooperativismo y organizaciones de la economía social y solidaria, con el fin de generar proyectos y publicaciones científicas de alto nivel, así como contribuir al desarrollo de los ecosistemas de la economía social y solidaria. Nuestra visión es consolidarnos como un referente académico y científico en las temáticas de cooperativismo y economía social y solidaria, ISS, reconocido a nivel nacional e internacional. El GCOPS ha realizado diversas actividades y proyectos desde 2015 hasta la fecha. Destacan sus colaboraciones con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, beneficiando a más de 800 organizaciones cooperativistas. En los últimos años, han trabajado en la soberanía alimentaria, involucrando a estudiantes universitarios y coordinando proyectos científicos en Guerrero. También hemos participado en proyectos relacionados con la economía del cuidado y la autonomía económica, así como en la formación de un nodo de impulso en la economía social y solidaria. Además, hemos organizado seminarios y publicado libros y artículos científicos sobre el cooperativismo. Nuestro trabajo se refleja en tesis de maestría y doctorado, con intervenciones en al menos 30 cooperativas. Bueno, este video nos ayudan también los alumnos del servicio social que nos ayudan a colaborar también en los proyectos de investigación. Y eso también para nosotros es importante porque, como decíamos, cómo empezamos a democratizar también el conocimiento dentro de nuestras instituciones, pues involucrando a estudiantes, a profesores y a la comunidad, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito, así muy rápido, de lo que hemos aprendido en la práctica. Estos son algunos antecedentes de cómo empezamos, primero atendiendo de 2015 a 2018 a cooperativas de la Ciudad de México,
en un programa que se llamó Cooperativa CDMX. Ahí dábamos asesoría técnica, asesoría contable, administrativa, hasta estratégica para las cooperativas. A lo mejor todavía no muchos están familiarizados que es una cooperativa, pero ya en su momento algunos sí se los he hecho saber, pues son otro tipo de organizaciones de participación colectiva y de propiedad mutua, ¿no? Entonces, por eso también a nosotros nos interesa trabajar con organizaciones de ese sector. En 2016 se creó un seminario de economía e innovación social justamente como parte de nuestros esfuerzos para que la difusión de las investigaciones se diera a las organizaciones sociales, también al gobierno y obviamente a otros colegas de la investigación. Este seminario actualmente sigue, lo estoy coordinando y cada lunes, cada 15 días estamos colaborando y presentando algunas temáticas que son de interés para las organizaciones del sector social, y hay un diálogo con cooperativistas, con gobierno, con académicos en ese mismo espacio. En el 2018 ya nos formalizamos como grupo de investigación, somos varios colegas, ahí tenemos una página donde vienen quienes formamos parte, y esto nos ha ayudado también a juntar esfuerzos. Luego, 2019, empezó otro proyecto que se llama Emprendecop, que tiene que ver con generar también el emprendimiento social dentro de los alumnos de la UPICSA. Ahí empezamos también haciendo este esfuerzo y a la fecha sigue. De hecho, 2019 a la fecha, cada año hacemos el Emprendecop. En 2019 también se creó un nodo de impulso a la economía social y solidaria. Esto fue por iniciativa del Instituto Nacional de Economía Social de México. Hizo una convocatoria para conformar estos nodes, que así se les llama, y en UPICSA tuvimos el primer nodes del Politécnico, y es una alianza tripartita entre académicos, representantes de gobierno local y organizaciones sociales. Y no es por presumir, pero es de los, han dicho, el INAES ha dicho que es de los mejores nodes, ¿no? Porque tiene todo el respaldo del Politécnico también. Y luego en 2020 empezamos a hacer proyectos de soberanía alimentaria, ya más con CONACYT, donde también buscaba grupos de investigación que quisieran trabajar y prácticamente, sí lo han dicho así, entrarle a la comunidad de la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces, desde 2020 empezamos a hacer esos trabajos, que por ahí ya vieron en algunas fotos. Y lo que estamos haciendo allá es justamente cómo, con este cambio que hubo de la cuestión agroindustrial, porque también hemos visto que tiene impactos muy fuertes en la salud el uso de los agroquímicos en los alimentos, y pues todo viene desde la producción, ¿no? Entonces ha habido una serie de campesinos que dicen no, ya no queremos esto porque vemos que hay malformación en los nacimientos, enfermedades crónicas y una serie de problemas muy fuertes. Además de eso, ya saben, los de la inseguridad, y entonces esto ha llevado a que esas comunidades que a veces están muy alejadas dicen, ¿y aquí dónde está la ciencia, el conocimiento que nos pueda apoyar? Entonces el CONACYT hizo una convocatoria para grupos de investigación que quisieran incidir en esos territorios, y estamos trabajando sobre esa línea. Y ya en 2022 y a la fecha, bueno, tanto el seminario, el grupo de investigación Emprendecop, ¿no?, de soberanía alimentaria, continúan en la actualidad. Y en 2022 llevamos una propuesta al Politécnico de una estrategia politécnica para fomentar la economía social y solidaria y el cooperativismo en todo el Politécnico, que se llama EPICA. Entonces estamos trabajando también en esa estrategia politécnica para que este tipo de economía, algunos le llaman alternativa, pero yo digo que a lo mejor ya no nos va a quedar alternativa de otra economía si no es esta, porque pues ya la situación económica, climática está muy complicada, que estos temas a nosotros nos llamó la atención que no están ni siquiera en la currícula de las materias, y eso a veces repercute más adelante, incluso quienes ahorita están estudiando licenciatura y más adelante un posgrado y quieran ser investigadores, repercute también en qué van a investigar. Si desde el inicio no conocieron que existen estos sectores, pues es muy probable que no lleguen a investigar sobre esas temáticas. Bueno, estos son los, bueno, aquí una pregunta, ¿qué sectores son los que demandan? Ya casi vamos a terminar.
desde esta experiencia que hemos tenido como grupo de investigación, pues obviamente los sectores que más han demandado los beneficios de la investigación científica, pues son la gente que tiene más desventajas, menos oportunidades, las que más han sido afectadas por todo este tema de la modernidad, la civilización moderna, también quienes más han resistido y quienes más han luchado para que, por ejemplo, en el caso que vamos a ver más adelante de los chinamperos de Xochimilco, pues mucho de esa tradición, ese conocimiento no se pierda. Entonces, para nuestro ver, los sectores que más requieren o demandan inclusive la cuestión de los beneficios sociales de la investigación, pues son los sectores social de la economía, las cooperativas, los mercados alternativos, los nodos de impulso como los nodes. Así hay uno en Upixa, pero hay como 400 en todo el país, y de hecho ya no lo puse ahí, pero el Politécnico también se suma a un diplomado interinstitucional con la UAM, con la Autónoma de Tamaulipas. Estoy participando en ese diplomado para formar a otros nodes en otras partes del país que también se interesan en la economía social y solidaria. Y obviamente pues las comunidades, ejidos, comunidades agrarias, donde ustedes dirán, pues es que ahí ya no se requiere de ninguna tecnología, ¿no? Y pues no, desde la investigación aplicada, el desarrollo técnico, tecnológico, sigue siendo muy necesario en esos lugares, pero obviamente si vamos con la idea de que yo ya sé lo que necesitan las comunidades y es lo que aprendí en tal lugar, pues estamos cerrando como esta incidencia social. Las comunidades a veces necesitan tecnologías adaptadas a su contexto, a sus necesidades muy particulares, igualmente aquí en la ciudad, y a veces como que las instituciones o los científicos nos cerramos mucho en esa parte de escuchar. Y bueno, nada más para ir concluyendo, aquí una situación que diríamos, bueno, esto no sucede en la Ciudad de México porque es pura ciudad, concreto, industria, sector financiero, etc. Pues bueno, sabemos que tenemos una zona lacustre en la parte de Xochimilco, una parte también de Tláhuac, y bueno, ahí empezamos también a trabajar algunos proyectos con los llamados chinamperos. ¿Sí lo han escuchado? ¿Saben qué es la chinampa? Bueno, es un modelo de producción que tiene cientos de años, sigue existiendo en la actualidad, y ya muchos, incluso extranjeros, lo han estado estudiando como un método de producción que tiene muchos beneficios, que es muy eficiente y que ya lo quieren replicar en otros lados. Entre ellos, ¿quién se imagina? Los chinos, ¿no? También están los chinos, los japoneses, los alemanes, han ido y nos han contado los chinamperos, que han ido a que les expliquen cómo funciona, tomar muestras, saber cómo funciona, porque ante estos problemas de insustentabilidad, a veces, como les decía, de la reapropiación de conocimiento, pues hay que regresar a lo que ya se había trabajado. Y bueno, sabemos que esta zona lacustre está entre los linderos de lo urbano y lo rural, en una megaciudad, aplica métodos de rescate, técnicas, conocimientos ancestrales, porque son los medios que también les han enseñado sus antepasados y también lo combinan con el conocimiento que ellos tienen. Así como los ven dirán, ah, pues seguramente ni una carrera han estudiado, ¿no? Ellos, por ejemplo, Felipe, que está de este lado, es veterinario de la UNAM. Carlos también estudia en el Instituto de Ciencias Biológicas de la UNAM y que tiene un lugar ahí de monitoreo. O sea, es gente que también ha estudiado, no crean que porque se dedica a eso, pues no, ni una carrera estudió. Además están dentro de una zona con un patrimonio biocultural muy amplio, pero que por un lado está amenazado por la misma población, que les decía, pues si no llega ese conocimiento, dices Xochimilco, ¿y qué es lo primero que se te viene a la mente? Las trajineras, ¿no? Las trajineras, irte el domingo, el fin de semana, pues hacer fiesta, a emborracharte, sabemos, ¿no? Y si viene alguien de afuera, le invitamos a hacer lo mismo, ¿no? Vente, Xochimilco, las trajineras, etc. Pues ellos dicen, eso es una, pues, simplificación de lo que es Xochimilco, ¿no? Y una banalización de lo que es Xochimilco.
Entonces, porque tiene una serie de elementos más amplios, ¿no? En medio de las desigualdades, contrastes agudizados por el modelo dominante, porque sigue la mancha urbana creciendo, y aunque es una zona protegida, pues ha habido problemas de construcciones ilegales y de otra serie de elementos. Ante una crisis ecológica alimentaria inminente, y cabe mencionar que ahí se producen bastantes alimentos, muchos de ellos llegan a la central de abastos, otros en mercados alternativos, como este que está en Cuemanco, que se llama Tianguisquilit, y que en la pandemia mucha gente, incluso de las zonas más pudientes, dijeron, ¿dónde están los alimentos? Porque ya están escaseando, pues vamos con los chinamperos, y además que no utilizan agroquímicos, pues mejor, ¿no? Y entonces empezaron a valorar este tipo también de producción. Y además, bueno, ahí está el ajolote también, que es una especie endémica, y además ellos también lo reconocen con toda esta carga también cultural, pero también es un bioindicador de la calidad del agua. Bueno, y ya por último, invitación para que también conozcan, en la Gaceta UPIXA se hizo un pequeño artículo acerca de lo que estábamos haciendo con soberanía alimentaria. Entonces la invitación también es a que revisen los medios del Politécnico, los esfuerzos de divulgación que también están haciendo para que lo que trabajamos en la Secretaría de Investigación y Posgrado también llegue a las aulas, llegue a la sociedad, y justamente pues se logre hacer esto que tratamos de promover, que es la incidencia social de la investigación, ¿no? Y con esto sería todo. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas y respuestas. Tendremos alrededor de 5 minutos. ¿Alguna pregunta que tengan para el doctor? ¿Algún comentario? Nos gustaría mucho su participación. Sí, buenas tardes. En relación a esta de la incidencia social de la investigación, quisiera saber qué mecanismos existen por parte del gobierno para fomentar o apoyar a las investigaciones que se llevan a cabo en las instituciones educativas, para que no únicamente se queden, digamos, en el lápiz y en papel, ¿no? Sino que tengan realmente una incidencia y un apoyo por parte de, o qué apoyos lleva a cabo el gobierno para que la investigación no únicamente se quede en lápiz y papel, sino que realmente llegue a las comunidades. Y una segunda pregunta, ya llegando, digamos, en comunidades, pues ha habido muchas problemáticas donde pues estas comunidades se sienten vulnerables ante sus tradiciones, su cosmovisión, sus costumbres, que pues muchas veces piensan, ¿no? Pues es que vienen y pues quieren modificarnos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, la cultura, nuestras tradiciones. Entonces existe como cierta resistencia, ¿no? Entonces, bajo su experiencia, ¿cómo de ser el caso, cómo ha sido esta relación y cómo se han llevado a cabo acciones para pues realmente pues que las comunidades confíen en llevar a cabo una investigación dentro de sus espacios sociales? Gracias. Bien, gracias por las preguntas. La primera, sí, el gobierno ha empezado a hacer como algunas acciones que llamamos de apropiación social de la ciencia, bajo esta perspectiva, y justamente iba encaminado a los llamados Programas Nacionales Estratégicos, o más conocidos como PRONACES. La apuesta en ese sentido fue, y yo creo que tiene que ver con esta parte de la pregunta, el investigador, decían investigador de escritorio e investigador de territorio, ¿no? Y entonces decían, bueno, los investigadores de las universidades públicas, ¿dónde están? ¿En el escritorio, en el territorio? Y por eso se hizo esta convocatoria también, para que motivar. Lo veo en ese sentido, porque algunos dicen obligar, pero yo lo vi más motivación, porque ahí va el que quería y el que no, pues no. Entonces, motivaba a que los investigadores fueran al territorio, y en ese sentido yo creo que tiene también mucho que ver con la propia filosofía del Politécnico, ¿no? De poner la técnica al servicio de la patria, era poner la comunidad científica que tiene el país al servicio de los problemas que tiene la nación. ¿Por qué? Pues quien sabe del contexto científico-tecnológico de sus cambios, pues en algún momento se criticó mucho de que los científicos solamente estaban apoyando
innovaciones en las empresas privadas o en las grandes empresas, y luego estas no retribuían de la misma manera las innovaciones a la sociedad, o que era nada más una cuestión de pasar recursos de lo público a lo privado. Entonces, bueno, esa cuestión que se empezó a transformar, pues de alguna manera también implicó invitar a los investigadores a que se pusiera al servicio de la sociedad pues todo el conocimiento, la infraestructura de las universidades públicas a esos problemas, y de hecho fue una invitación a la incidencia como tal. Ahora, ¿cómo asegurar esa difusión? Pues el gobierno tiene sus formas, pero también yo creo que hay que verlo nosotros como investigadores y como instituto. ¿Qué estrategias estamos utilizando? Les decía a algunos alumnos, bueno, ¿conocen la Gaceta de la UPIXA? Pues no existe, no la conozco, nunca la he escuchado. ¿Conocen la Gaceta Politécnica? Pues tampoco. ¿Conocen Conversus en su revista? Pues tampoco. ¿Conocen Conversus Radio, que también tiene un programa? Tampoco. Entonces, es un poco también de empezar a participar en esos espacios de difusión, y este esfuerzo también es muy importante porque es como ese espacio informal de diálogo, ¿no? También de compartir nuestras experiencias de investigación, y por eso se llama Polinterpares, entre pares, ¿no? Del Politécnico, y es compartir con otros investigadores pues nuestras experiencias, puntos de vista y formas de ser. Ahora, la otra cuestión de cómo nos reciben en las comunidades, pues yo creo que eso tiene que cambiar gradualmente, tampoco va a cambiar de un día para otro, ni de un gobierno para otro, ni de una administración a otra. Este es un proceso que duró muchos años y que también va a durar muchos años en revertirlo, y la velocidad depende de qué tanto el investigador está consciente de hacer incidencia social en apoyo con estas nuevas modalidades o métodos, y quién decide que no, que pues nada más es generar conocimiento en abstracto y ya después se verá si sirvió para hacer una bomba atómica o sirvió para curar tal enfermedad, ¿no? Entonces, implica mucho también de la actividad de los investigadores, ¿no? Y bueno, espero haber contestado. ¿En qué canal le pueden contactar, doctor, para una futura consulta? Bueno, aquí están mi correo, y esta es la página que les compartí del grupo de investigación. Pues también pueden encontrarlo como GCOPS solamente, y pues ahí hay mucho material, ¿no?, que tenemos. Muy bien, pues de esta manera finalizamos la presentación del doctor David Salvador Cruz Rodríguez, y queremos entregarle su constancia, a la cual voy a dar lectura. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, otorga la presente constancia al doctor David Salvador Cruz Rodríguez por su participación como ponente en la sesión Investigación e Incidencia Social, impartida el día 17 de octubre en el marco del Polinterpares 2024, promoviendo la difusión Ciudad de México, octubre de 2024, la técnica al servicio de la patria. La firma nuestro director de investigación, el doctor Norberto Domínguez Ramírez. Muchas gracias, doctor. Y tenemos también un presente por usted.